Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Daniel Sala y en este caso voy a hablar sobre los derechos de autor y sobre el aporte que hice en las preguntas que me tocó desarrollar a mí. Fue sobre el caso 2, en donde hablaba del tema de plagio y bueno, sobre las preguntas que yo estuve respondiendo y me hizo pensar sobre los temas en infracción que había cometido un supuesto autor, ¿no? sobre una editorial y hacer pensar sobre la forma de reclamar los derechos por infringir ese delito, digamos. Y de qué forma se podía proteger también mundialmente la obra que había registrado este autor y las penas que podría tener por el plagio que había producido. Bueno, eso fue todo el aporte mío y sigue mi compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ariel Bogado y mi aporte en esta APG fue en el caso número uno de la propiedad industrial, en el caso de la empresa argentina que se encarga de la fabricación de pistones de circuitos, que contrata a una universidad pública. En este caso nos surgió una controversia en el grupo donde en principio nos generaba una duda si al resultado que había llegado esta entidad pública en conjunto con la empresa, si había sido una patente o un modelo de utilidad. En este caso resolvimos que es una patente de invención, ya que se trata de un nuevo proceso que logra descubrir justamente esta entidad junto con la empresa. También abordamos otras temáticas, por ejemplo, si la universidad pública tenía derecho de reclamar a la empresa sobre la titularidad de la patente. En este caso, concluimos en que tenía derecho de exigir una remuneración adicional, pero no de reclamar la titularidad de la patente, ya que la empresa contrató a los servicios de esta universidad pública, ¿no es cierto? También abordamos otras temáticas, como por ejemplo, cómo una empresa extranjera, en este caso, podría patentar acá en Argentina, teniendo en cuenta este caso, si la patente hubiese sido registrada en España, cómo se tendría que haber hecho el proceso de la patentabilidad acá en Argentina, y de cómo se podría también patentar en Estados Unidos en el caso de que el mismo haya sido registrado acá. Ahí es donde abordamos temáticas como por ejemplo el Convenio de París y los plazos que son de un año para registrar justamente una patente en otro país. Eh, Sin más que agregar, le cedo la palabra al siguiente compañero. Yo voy a hablar de lo que es los plazos, las diferencias que se dan entre una patente y el modelo de utilidad. Las diferencias son en que las patentes duran 20 años y los modelos de utilidad 10. Lo que se puede tener en cuenta es que en el modelo de utilidad se requieren menos requisitos, por eso tendría un plazo menor de protección del derecho. A su vez, tenemos que tener en cuenta que el derecho lo que va a proteger solamente es a la patente o al modelo de utilidad que se encuentra registrado en Argentina o en el país donde se registre. Para poder tener una protección en otros países, se va a tener que justamente registrar en el país y en el órgano correspondiente. Para que se registre, justamente debe ser traducido al idioma oficial, debe tener justamente el patrocinio letrado correspondiente y debe haber establecido al momento de la solicitud la prioridad en dicho país. Eh, bueno, nada más. Y termino. Le paso la palabra a mi compañero.
Hola, buenas noches. Mi nombre es David y bueno, en este caso mi aporte fue en relación a la propiedad intelectual, más precisamente en el caso de Thomas Edison. Eh, bueno, considerando que si él hubiese querido registrar o patentar la bombilla eléctrica en el INPI en su momento, explicar un poco cuáles serían los pasos, ya que la invención cumplía con los tres requisitos para poder patentar, que era el de novedad absoluta, el de altura inventiva y el de aplicación industrial. Y bueno, cuáles son cada uno de los pasos, la presentación de la carpeta con la memoria descriptiva, los dibujos, la hoja técnica con los datos, el resumen del invento y los derechos que él pretendía, el pago de los aranceles y la solicitud y el tiempo que tarda el INPI en entregarte la patente. En relación también a la protección de las invenciones, hablamos de lo que es territorialidad y extraterritorialidad y cuáles son los tratados que lo protegían. Como bien sabemos, la patente no es mundial, es territorial, pero puede solicitarla la protección en otros países y pedir el certificado de prioridad y dentro del plazo de un año viajaba al país donde él quería registrarlo y tenía la prioridad para poder hacerlo. Y el tratado que lo protegía ese era, bueno, el Convenio de París, como bien mencionaron en clases. Y bueno, también las excepciones a la novedad, que eran el derecho de prioridad y la divulgación previa, que, bueno, el derecho de prioridad es lo que acabamos de mencionar recién, y la divulgación previa, si él hubiese presentado su invento antes de solicitar la patente, tenía un lapso de un año para poder ir al INPI y presentar los documentos y la información que documente que él había sido quien había divulgado el invento que quería patentar. Así que bueno, sin nada más que agregar, le paso la palabra a Juli para que desarrolle su parte. Hola, buenas, yo soy Julieta y a mí me tocó, en el segundo caso, trabajé en los últimos dos puntos que trata de patente conjunta, hay territorialidad y también los derechos de protección de la patente. En el primer caso hablaba de Tesla y Edison, que hacían los inventos en conjuntos y preguntaba cómo sería para patentar. Ya está expuesta la respuesta en el trabajo, pero básicamente el invento le pertenece a los dos y a partir de ahí, dependiendo de su aporte en el invento, es tanto la ganancia como el costo de manutención. Después, en la segunda parte, consulta, por ejemplo, de si Edison contrató a Tesla para hacer X trabajo, entonces ¿puede Tesla patentar el equipo? La respuesta fue que no, porque el contrato de trabajo ya aclaraba que se lo contrató para eso. El invento pertenece a Edison, pero Tesla puede tener un beneficio económico, porque fue quien lo inventó. Después también habla de los derechos de protección, que incluye que Edison tiene la exclusividad de explotación y a su vez los terceros no pueden hacer ninguna de las actividades de explotación. Y con eso dicho, le cedo la palabra a mi compañero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Castro Aníbal y mi aporte hasta esta APG fue en el caso de derecho de autor, donde tuve que relacionar temas relacionados al contrato. Después, por otra parte, como a modo de transmitir a mi grupo una experiencia, pero relacionado al tema de derechos de propiedad intelectual, eh, me pasó en mi trabajo, donde hay maquinarias donde necesitan piezas exclusivas para un desmonte. ¿Qué es lo que pasa? La fábrica misma tiene, como es extranjera, esas piezas son muy costosas y llegado al caso en este año, ya van dos piezas que son muy caras y que nosotros
vimos cómo pudimos solucionar este problema y resultó pensando que era una patente, pero leyendo esta unidad nos dimos cuenta que podría aplicar tranquilamente para un modelo de utilidad, donde solamente cambiamos las características, hasta incluso los materiales, y resultan muchísimo más accesibles y más baratos. Bueno, con esto cierro la APG.